Saludos Famerdacerot, sean bienvenidos a lo que será una nueva guía para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la guía para poder hacer oro con desuello en el parche 12.1, el cual saldría en aproximadamente un mes. De aquí, durante los siguientes días vamos a estar haciendo una actualización de cada profesión para ganar oro en el 12.1. Esta información aparentemente no tendría cambios muy grandes, sin embargo vale la pena de vez en cuando mencionarlas y comentar los nuevos métodos o cositas que vamos a estar utilizando para poder ganar oro, ¿de acuerdo? Así que como siempre, like, compartir, suscríbete, comenta este video si quieres ganar 2 meses de WoW y deja en los comentarios cuál te gustaría que suba después, o en todo caso qué video te gustaría que yo suba. Si es que te interesa, pues recomendar algo, aunque bueno, igualmente van a haber bastante información en el canal, ya depende de ti. Pero bueno, dicho esto, vamos a estar explicando entonces conceptos previos de desuello, y para recordarles que en el canal tenemos un Excel, el cual está en la descripción de este video, ¿sí? Y el Excel está en pantalla. Aquí, al menos en el apartado de desuello, ya le hemos hecho las actualizaciones correspondientes relacionados con la build de la Season 2. Entonces, lo primero que hay que entender con respecto al nuevo desuello o los cambios que va a tener, o al menos lo que se va a mantener, es que aparentemente, al menos a fecha que estoy haciendo este video, no va a haber ningún majestuoso nuevo, ¿de acuerdo? Yo sé que para muchos no les gusta esa mención de que, oye Dantaes, ¿cómo es posible que no vaya a haber un majestuoso nuevo? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no es justo? Pues lo cierto es que aparentemente no. Se han visto todas las recetas y crafteos que van a haber, y al menos en ninguno figura que va a haber un ornamento nuevo o algo que requiera de un nuevo desuello, un nuevo material de desuello. Si bien sí se ha confirmado la incorporación de 2 materiales elementales nuevos, que son los que ven en pantalla, no se ha confirmado absolutamente nada un material de desuello. Entonces el desuello se mantendría igual. Con respecto al precio del pellejo majestuoso, yo estimo que si bien podría subir a 3000 de oro o hasta 4000, a no ser que Blizzard de la nada diga, bueno chicos, vamos a agregar un legendario o algo relevante para poder hacer oro, lo cierto es que el majestuoso mantendría su valor. Por eso, o directamente subiría a lo mucho a 3000 de oro por el uso que tienen los encantamientos y ciertos crafteos, pero no sería más caro que eso. Ahora, ¿eso significa que va a dejar de ser rentable? Para nada. Majestuoso sigue siendo un farmeo muy rentable, ya no es el mejor, diría que es el segundo mejor, pero sigue siendo muy rentable siempre y cuando utilices varios personajes, unos 20 PJ mínimo. Yo sé que muchos se quedaron con 5, con 7, con 10, pero hay que aclarar que inclusive aún haciendo otras maneras de hacer oro con alters, ese número de alters es muy pequeña. El mínimo para que sea viable son 10 o 15. Claro, y esto dedicándole solo media hora al día. La idea sería pues usar más PJs para estar una hora entera. Pero lo comento como curiosidad. Con respecto a las builds y los farmeos que podemos hacer, las builds se mantendrían y solamente mejorarían un poco más. Por ejemplo, a estas alturas, y al menos si recién estás empezando con desuello, déjenme decirles que una persona que recién empieza con desuello tiene los puntos que está viendo en pantalla, pero para la Season 2 debe tener todo pintado. Esto para sacar bolsas y también mejores recompensas con las carnes, el tema de los materiales elementales y el aumento de la percepción y el aumento de la delicadeza. Bueno, uno de esos dos era delicadeza. Independientemente, ambos tenemos que subirlos para la obtención de materiales más raros y por supuesto de materiales más costosos. En este punto, si no vas a subir el tema de pellejos, porque actualmente el único farmeo rentable de desuello es el de escamas, tendrías que tener mínimo estos dos subidos. Subir el tema de pieles, ojo, estos son escamas y estas son pieles, ya dependería de ti. En mi opinión, no lo veo relevante, porque no hay ningún spot nuevo de pieles que valga la pena por el momento. Ahora tú te preguntarás, ¿hay algún nuevo spot de farmeo en sí? Sí, hay un nuevo spot de farmeo. Y el nuevo spot de farmeo que vamos a más o menos ir visitando sería el que está en pantalla. Este sería un farmeo tanto de bichos que puedes desollar como de humanoides, ¿de acuerdo? Y estos están en toda esta zona. Por el momento no sabemos si estos bichos nos van a estar dando boes nuevos o no. Lamentablemente este es algo que por el momento no se ha confirmado.
Si se confirma, podríamos aprovechar para sacar tanto un aumento de pieles y escamas y a su vez también ítems de telas y por supuesto los moraditos o azules, perdón, azules que podríamos sacar. Pero si el farmeo de Bo es que por el momento aún no se confirma si va a mantenerse como puras recetas o perdón, como puros tesoros, lo cierto es que al menos pues de sueño en cuanto a spots rentables, el spot de Boinstore que hacemos siempre en el alto del asesino, recordar que el mejor spot de Boinstore, vuelvo y repito, está aquí en esta zona exactamente donde estoy mostrando en pantalla. ¿No? Este es el mejor desuello que hay, no hay mejor desuello que el que está en Boinstore, pues se mantendría y continuaríamos haciéndolo como en la época de abejas y lobos que había un spot, ¿no? Que hasta el final de la expansión se seguía haciendo a pesar que habían agregado nuevas zonas, ¿me entienden? Entonces aparentemente esto se estaría manteniendo. Ahora, por supuesto, en el Excel hemos fijado que también tienen otra build, ¿no? La build de majestuosos que les mencioné que si bien va a seguir dando oro, no hay garantía de que dé más oro del que ya de por sí da, pero prácticamente si ustedes van a hacer oro con majestuosos, pues como siempre tener 40 puntos arriba, 40 puntos abajo. Estos 20 puntos serían solo un extra si quieren hacer un poquito más óptimo el farmeo y que de forma natural estos puntos ya tendrían que tenerlos al menos con algunos PJs. No es que sea obligatorio, pero es una forma de volver un poquito más rentable si tienes la mala suerte de que no te caigan tantos majestuosos. Pero si bien lo más importante sería tener 40 puntos, si ya tienes varios PJs con esos puntos no necesitas tocar nada. En caso contrario, con la build que sí debes subir, que sería la de farmeos normales de desuello, que sería todo esto pintado y mínimo, porque como dije el spot de Boinstore todavía se mantiene, serían estos de acá. ¿Qué estadística le vamos a poner a nuestra arma? Le vas a poner 2 o le vas a poner destreza para recolectar más rápido, porque al ir con PJs equipados con 260 de ítem level o más, matarán rápido a los bichos y obviamente en la Season 2 vamos a tener mucho más E-level, lo cual hará más rentable los farmeos, pero ojo, solo si te equipas. En ese caso, al haber más cuerpos en el piso, lo que tendrías que aumentar es la destreza para recolectar más rápido los cuerpos. O si gustas, si ya tienes bastante destreza con los consumibles y demás herramientas que se recomienda, en ese caso podrías agregar delicadeza. Lo que por el momento no va a ser necesario porque está muy devaluado es la percepción. Ni siquiera para majestuosos requieres de percepción, solo se usa para la obtención de ítems azules, que no son muy caros, y los ítems verdes, para eso subimos este apartado, ya que esto es lo que hace que caigan más ítems verdes. Y aunque sí hay otro spot de desuello que se puede hacer mientras no te hayas faciado y no esté la isla de Kel'Danas poseída por el vacío, que es esta zona de acá, lo cierto es que la gran mayoría ya no viene a esta zona, porque su PJ más equipado ya interactuó, ya hizo las mecánicas del vacío, entonces la fuente de la noche, o bueno, la fuente del sol ahora está poseída por el vacío y ya no están los bichos de acá. El mejor spot aparte del de Boinstore era el que se encontraba acá, pero el problema con este spot es que si ya pasaste el modo historia, pues ya no se puede farmear con tanta libertad. Hay otros spots donde se puede hacer desuello como la build que se puede hacer aquí, pero lo cierto es que tampoco es tan rentable. Como dije, el mejor spot de desuello es el de Boinstore y para eso subes los puntos que te mencioné. A estas alturas deberías tener todos los puntos subidos de ambas pestañas de el farmeo de Boinstore, y con respecto al de desuello de majestuoso solo tener 40 puntos, y si quieres la otra pestañita. Es obligatorio pintar todo lo de la otra pestaña no relacionada con la build. Vuelvo y repito, esta build necesitas pintarlo de majestuosos, no, a no ser que quieras con ese PJ ponerte a desollar majestuosos. Si no lo vas a hacer, no es necesario. No lo necesitas, es una build para majestuosos y una build para majestuosos y una build para el farmeo de desuello normal. Entonces pues prácticamente sería eso. Esto simplemente, para los que se preguntan qué es en el Excel, es la introducción o el tutorial básico de cómo funcionan cada apartado de las profesiones, pero si lo que quieren ver son las builds, esto se encuentra aquí. Como dije, la build para la Season 2 sería esto, empezando a subir la profesión y ya tener todo pintado obligatoriamente, que esto se sube simplemente siguiéndole y haciéndole caso al addon Mew Nowell Point Tracker. Entonces pues prácticamente sería todo. Para los que también se preguntan dónde está la ubicación de los bichos majestuosos, porque puede que haya gente que recién se esté enterando de que, oye Dante, ¿qué son los bichos majestuosos? ¿Dónde salen? Pues estos recuerden que se encuentran aquí. Aunque a estas alturas solo se desuellan los dos de Boinstore. De hecho aquí vamos a estar aclarando
solo se desuellan los de Void Storm. ¿Listo? Para que así, bueno, quede claro que solo se desuellan esos. Ah, mira, lo voy a dejar un poquito más... No, vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Listo. Y listo, ahí vamos a... Bueno, ahora sí ha quedado claro, ¿no? Y listo. Ahora sí, pues prácticamente esa sería la guía de desuello para la siguiente season. Enfocarse en los spots que ya conocemos, aumentar tu item level para que sea más rentable y tener pintado todo lo de la parte de Void Storm. Y en cuanto a majestuoso se mantendría. Seguiría siendo rentable, pero eso sí, yo no te recomiendo tener más de 15-20 PJs con desuello actualmente. Actualmente ya no recomiendo. Si tú vienes y me dijeras, oye Dantes, yo tengo 30 PJs con desuello, oye Dantes, yo tengo 40 PJs con desuello, manténlos. Solo que ya no es recomendable tanto porque ya no se genera tanto impacto como al inicio de la expansión. Aún sigue dando oro, pero claro, ya no en grandes cantidades. Sigue siendo más rentable que cualquier farmeo normal, pero vuelvo y repito, ya dependería de ti. Mi opinión es no pasar de 20. Ahora, si me dijeras, oye Dantes, tengo 10, tengo 7, no tienes mucho, ahí tienes muy poco, mejor. Ahí te diría que los quites si es que no quieres hacer eso, porque con tan poquitos no es rentable, no estarías una hora entera, así que tenlo en cuenta. Dicho esto, pues esta sería la guía. Como siempre recuerden, revisen el Excel. Ojo, las otras guías no están actualizadas todavía. Las estaré actualizando durante los siguientes días, así que atentos por favor. Yo me retiro, así que espero que los puedan ver. Hasta luego.